Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este servicio de todos los miércoles, en el cual estamos revisando pues la vida de algunos personajes bíblicos cuyas experiencias eh, cuyas experiencias vividas, como también los tratos de Dios con sus vidas y cómo ellos reaccionaron, pues nos transmiten para nosotros profundas enseñanzas, en las cuales tratamos de resaltar o de transmitir en estos mensajes. Así que vamos a orar y gracias nuevamente por acompañarnos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo de oración. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, porque también permites que podamos escudriñar, que podamos meditar un poco tu palabra, Señor, que podamos revisar la vida de algunos personajes bíblicos, eh, podamos examinar también cómo ellos respondieron a su fe, los tratos que tú tuviste con ellos, cómo reaccionaron y también, Señor, sus virtudes, sus cualidades que les permitieron alcanzar niveles de éxito, pero también, Señor, pues vamos a detenernos a meditar un poco sobre sus errores, sus malos hábitos y también sus pecados, con el propósito, pues, Señor, de que podamos aplicarlos a nuestra vida para poderlos ver, para poder desechar algunas cosas que tenemos, que practicamos y que no nos damos cuenta, y que eso pues está obstruyendo nuestra relación contigo y también a veces no permite que alcancemos plenamente el estado de bendición que tú tienes para nosotros. Así que, Señor, tu palabra va a ser expuesta, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, vamos a retomar algunas cosas que decimos todos los miércoles cuando estamos analizando la vida de estos personajes bíblicos, porque es necesario que lo indiquemos o que empecemos de esta manera para poder enfocarnos y abrir los ojos sobre lo que estamos tratando. Dijimos que en los mensajes anteriores, resaltamos que para escalar niveles de éxito en cualquier área de nuestra vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo espiritual, pues es obvio, ¿no?, que demanda esfuerzo, demanda inversión de tiempo, demanda fe, demanda perseverancia, demanda sacrificio y muchas cosas más. Eso tenemos que tener muy claro. Hoy, lamentablemente, pues la nueva generación quiere tener las cosas muy rápidas, quiere llegar al éxito, pero sin esfuerzo, sin dedicación, sin perseverancia. Y eso no se puede, no podemos alcanzar esos niveles de éxito si realmente no ponemos también de nuestra parte. Y cuando nosotros ponemos de nuestra parte, podemos llegar y alcanzar de repente esos niveles de éxito, pero también el sostenerse allí, en esos niveles de altura, para muchos, no es una tarea muy fácil. Así como también existen personas, pues, que no pueden manejarse en las alturas, en lugares, ¿no?, cuando están muchos metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, hay unos que sienten mareos, les da soroche, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Así también existen personas que, si bien es cierto, Dios los bendijo, los condujo a un estado de bendición, los llevó a la cúspide de sus vidas, ellos descendieron muy rápidamente y todo lo arruinaron por hábitos, por vicios, por errores y por pecados. Hemos visto ya algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios y que se mantuvieron en la cumbre.
¿Y cuáles fueron estos personajes que hemos visto? Pues hemos visto a José, hemos visto a Job, a Josué, hemos visto a Josafat, Josías y Daniel, ¿no? Tomando algunos ejemplos sobre ello. Pero también hemos visto otros casos donde lamentablemente eh, algunos personajes no pudieron mantenerse en la cumbre y descendieron rápidamente por diferentes motivos, ¿no? Como hemos visto el caso del rey Saúl, hemos visto el caso de Salomón, también el caso del rey Asa, del rey Usías, y también hemos visto el, mm, el caso de uno de los reyes, perdón, uno de los jueces, no del Antiguo Testamento, en el caso de Sansón. Ese ha sido la semana pasada, ¿verdad? Entonces estamos dando algunas pinceladas acerca de la vida de estas personas, de estos personajes. Y estamos observando y meditando sus experiencias, estamos observando, meditando sus errores, estamos observando, meditando los tratos de Dios con ellos, estamos también meditando, observando las cualidades y las virtudes que les permitieron pues alcanzar estos niveles de éxito. Así como también pues estamos resaltando, meditando, uh, estamos observando los errores, estamos también contemplando los hábitos y los pecados de estas personas que los arruinaron, ¿no? Las cuales pues nos enfocamos para no aplicarlos a nuestra vida, sino para tenerlos en cuenta y no cometer esos errores. Hay varios personajes en el Antiguo Testamento, que fueron pues verdaderos alpinistas, realmente supieron escalar, llegar a esa cumbre, llegaron a ese estado de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ellos fueron destacados pues en sus vidas espirituales, que si bien algunos de ellos no cometieron pecados grotescos, por ejemplo, o de inmoralidad, experimentaron pues en alguna medida el dolor, la frustración, la vergüenza, el vacío y la nostalgia de haber dejado la cumbre de la bendición. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida experimentaron pues temor, duda, desobediencia y desatinos espirituales. Y ellos pues quisieron volver e hicieron todo un esfuerzo para volver a ese estado de bendición. A partir de este y miércoles nos ocuparemos justamente de estos personajes, quien habiendo perdido, pues como quien dice, el equilibrio, se deslizaron, bajaron de la cumbre y tuvieron que buscar con angustia y con afán el camino de regreso, ¿no? Para nuevamente llegar a la cumbre. Y obviamente eso iba a ser con esfuerzo y sacrificio. Pero sobre todo, pues van a alcanzar nuevamente ese estado, van a subir, nuevamente van a alcanzar la cumbre, pues apoyados en el bastón de la gracia y la misericordia divina, porque Dios en su misericordia no dejará caído al justo. Eso lo dice el Salmo 37, el verso 4, y dice las Escrituras, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En esta noche vamos a ver el caso de Abraham. Rápidamente, como les digo,
pequeñas pinceladas nada más sobre su vida, aspectos importantes, porque si hablamos de la vida de Abraham, creo que tendríamos que tener muchísimos miércoles nada más para hablar de Abraham. Pero en esta noche vamos a dar algunas pinceladas, algunas cosas, aspectos importantes de su vida relacionados justamente con lo que estamos conversando. Muy rápidamente podemos recordar que este patriarca, ¿no? Abraham, fue rescatado de la oscuridad espiritual, puesto que él radicaba en la zona de Ur de los Calderos. Era una zona idólatra, era una zona pagana, ¿no? Pero él recibió un llamado especial. Y después de haber recibido ese llamado, él caminó por varios años en continua comunión con Dios. Él escuchaba su voz, recibió pues preciosas promesas, tuvo una visión sobre lo que Dios iba a hacer con su vida, tuvo una revelación, etcétera, etcétera. Realmente tuvo un tiempo, una comunión muy estrecha con nuestro Dios. Pero este hombre, Abraham, en un momento de inseguridad, en un momento de temor, tomó una decisión desatinada. Esa decisión lo hizo resbalar unos cuantos metros de la cumbre que ya había alcanzado. Vamos a Génesis en el capítulo 12, el verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, si escudriñamos cuidadosamente este versículo de Génesis 12:10, hay tres palabras claves que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? Tres palabras claves que nos podrán hacer entender lo que verdaderamente pasó con Abraham. En primer lugar, pues podemos resaltar la palabra hambre. Y eso significa, hambre pues significa escasez, está relacionado pues con necesidad económica también. Y eso puede ser la razón por lo que muchos desmayan y muchos caen cuando sienten hambre. Y en vez de buscar saciarlo directamente con Dios, pues vamos a lo más fácil. No queremos llenar o saciar esa hambre, pues descendiendo al mundo. Por eso es que otra palabra que resalta ese versículo de Génesis 12:10 es la palabra descender. ¿Y qué significa descender? Bajar, pasar de un lugar alto a un lugar bajo. Es caer, es pasar de un estado de dignidad a un estado inferior. Eso es descender. Y también otra palabra que nos hace meditar sobre lo que pasó con Abraham es morar. O sea, al decir morar quiere decir permanecer, habitar, uh, tener su residencia allí. Entonces, Abraham descendió a Egipto, pero con proyecciones de morar allí para tener pues seguridad material. Y eso debilitó su fe. Por lo que muy pronto comenzó a acudir a astucias humanas, tales como la mentira y el engaño. Vamos a leerlo, está en Génesis 12:13. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Todo lo que ocasiona
cuando tú pierdes tu, tu estado de esa relación espiritual alta en la que tú estás cuando tú tienes esa comunión permanente con el Señor, cuando realmente estás haciendo las cosas a la manera de Dios, pues todo esto podemos perder cuando buscamos saciar nuestra hambre de diferentes cosas en otro lugar que no fuese en Él, en la presencia de Él. Con este descenso de Egipto de parte de Abraham, con este descenso de Abraham, ¿no?, hacia Egipto, eh, el propósito de Dios, no, para la vida de Abraham, que dijo, serás de bendición, le dijo Dios, eso también fue afectado, porque él con su actuar no fue de bendición. La Biblia dice muy claramente en Génesis 12:17, mas Jehová hirió a Faraón y a su causa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea, no solamente pues se vio afectado él, sino que también ese descenso afectó a otras personas, a las personas sobre todo con las que interactuaba. En este caso, él descendió, interactuó con Faraón y el alejarse de los propósitos de Dios, pues no se cumplió esa parte donde sí serás bendición, muy por el contrario, trajo aflicción. Entonces esto que nos hace aprender que en la medida que nosotros vamos descendiendo de la cumbre, o sea, del estado espiritual en que nos encontramos, vamos perdiendo el propósito y el sentido específico de nuestra vida. Y en ese descenso nos debilitamos y las tendencias carnales aflorarán, causándonos pues que nuestra caída sea más rápida. Abraham de Egipto trajo a Agar y Agar fue la causa de muchísimas aflicciones en su vida familiar, conforme todos sabemos, ¿no? En Egipto estuvo en riesgo la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Haré de ti una nación grande y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Realmente tenemos que meditar la importancia, ¿no?, de cuando nosotros perdemos la visión y descendemos de ese estado espiritual en el que nos encontramos. Podemos poner en riesgo todas las promesas que Dios hace a cada uno de nosotros. Pero por otro lado, también esta historia de Abraham nos hace ver que no siempre pues el descenso de la cumbre tiene que ver pues con un fracaso o de repente con un pecado moral, como puede ser el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Esto nos hace ver que el salirnos de la perfecta voluntad y el propósito de Dios es suficiente para empezar el descenso. Entonces, Abraham ya se encontraba en Egipto. Él se encontraba fuera de su hábitat espiritual. Él ya se encontraba con grandes vacíos espirituales. Y Abraham
Tiene pues que tomar el camino de regreso al lugar donde Dios lo había puesto. Y para lograr ese propósito, Dios mismo utiliza a Faraón. Vamos a leerlo. Está en Génesis 12:19. Dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Faraón pues le dice a Abraham que se vaya. Al recibir las instrucciones de irse, Abraham comenzó pues su regreso a la cumbre. Vamos a leer este pasaje que también es muy importante y hay tres palabras también que son claves para entender. Vamos a leer lo que está en Génesis 13, en los versículos del 1 al 4. Y nos dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, hay tres palabras en estos versículos que debemos resaltar. En primer lugar, dice volver. O sea, ¿qué implica volver? Es darse la vuelta, ¿no? Retomar, regresar. Eso es lo que está resaltando las escrituras. Abraham tenía que regresar. Pero también hay otra palabra que dice subir, subir, ¿no? Él tenía que volver a ascender. Y para ascender, mi querido hermano, eso es una actividad que cansa, agota e implica esfuerzo, ¿no? Eso nuevamente tenía que hacer Abraham. Y jornada significa etapa. Entonces, cuando leemos este pasaje completo, tres elementos importantes podemos notar aquí. Que Abraham tenía que recorrer el desierto. Y tenía que recorrer el desierto porque obviamente cuando uno sale dentro de la voluntad de Dios, pues de repente hay una disciplina, hay una amonestación de parte del Señor, pero Dios siempre va a estar con nosotros, pero vamos a tener que esforzarnos, seguir adelante, ¿no? Es importante también que podamos ser disciplinados, que podamos pasar por el desierto, porque cuando realmente estamos pasando en unos o experimentamos momentos de necesidad, sale realmente lo mejor de nosotros cuando nos esforzamos, cuando realmente queremos alcanzar las promesas de Dios y se nos presentan situaciones adversas en donde nuestra fe también se ve fortalecida. Abraham pues tenía que recorrer el desierto, tenía que escalar para alcanzar las cumbres, o sea, tenía que poner empeño, dedicación, determinación, tenía que poner fe, ¿no? Para nuevamente volver de jornada en jornada. Muchos de nosotros podemos caer, podemos resbalar, pero ya justamente en este pasaje o esta parte nos hace ver de que podemos volver a ese estado. De nuevo, pues en la cumbre, Abraham regresó, volvió como un pez, ¿no? Como quien dice, a las aguas cristalinas para deleitarse, para extasiarse, para restaurarse y volver a recobrar la visión, su pasión y su vida de adoración, de comunión y de intimidad con Dios. Y esa es
lo que debemos anhelar. Nuevamente estar en ese estado alto de bendición, o ese estado de bendición, ese estado alto de ese espíritu alto de un estado espiritual, ¿no? Alto, en donde tenemos esa comunión, esa intimidad. Ese tiene que ser nuestro anhelo, ese tiene que ser nuestra meta, volver a alcanzar lo que algún momento podemos haber perdido por algunas circunstancias. De nuevo, en la cumbre, estando Abraham, obviamente pues el recuerdo de Egipto le causó un sabor amargo y nauseabundo, tanto así que no le quedaron deseos de volver a salir de la casa de Dios, el lugar donde Dios lo había puesto. El gemido de su espíritu y el clamor de su corazón eran volver, volver a la cumbre, permanecer en ella, volver a estar en ese estado espiritual que Dios quería que esté. Y desde allí proyectarse pues en los grandes planes y propósitos de Dios. Eso también tenemos que aprender. Tenemos que tener un anhelo profundo. Si caímos, levantarnos nuevamente para llegar a la cumbre, para estar allí, para contemplar nuevamente los planes que Dios tiene para nosotros y el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Tú tal vez puedes estar pensando, pero ya caí, que Dios no me va a dar la oportunidad. No, Dios es un Dios de oportunidades. Y Abraham, en la segunda cumbre, cuando vuelve a escalar, recién comienza a experimentar muchísimas cosas. Justamente después de haber descendido y volver, realmente comenzó ahí a experimentar el verdadero propósito de Dios para su vida. En primer lugar, cuando él nuevamente llega a la cumbre, nuevamente está ahí, después de haber experimentado pues el dolor, la amargura, no de haber descendido, pues cuando nuevamente llega a la cumbre, allí una de las cosas que le pasa a Abraham es que escucha de nuevo la voz de Dios. La expresión "y Jehová dijo a Abraham", pues aparece repetidamente a partir de este capítulo 13 en adelante. También vemos que Abraham tuvo una ampliación de su visión. Vamos a leerlo, está en Génesis, en el capítulo 13, los versos 14 y 15. Y dice: "Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre". O sea, realmente tuvo una visión más clara. Abraham aprendió de sus errores y entonces tuvo una vida de adoración, una vida de comunión, de intimidad con Dios. Escucha la voz de Dios y no solo eso, sino que le da una visión más clara de lo que Dios iba a hacer. También, pues cuando llega nuevamente a la cumbre, pues hay una renovación de sus promesas. Dios le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. También Abraham experimentó que hay que vivir en obediencia y experimentando esa obediencia, pues él removía sus tiendas y levantaba
un nuevo altar. O sea, quiere decir que él se movía cuando Dios lo instruía, pero donde iba, él tenía y hacía un altar. O sea, quería adorar continuamente, quería dar gracias a Dios, quería tener esa intimidad con Dios. En Génesis 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el cimal de Mambré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. También en esa comunión, en esa adoración que ya lo tenía permanentemente Abraham, allí pues también obtenía fuerzas para la batalla. En el capítulo 14 de Génesis podemos leer de que Abraham peleó contra varios reyes y los venció. También pues en esa comunión, en esa intimidad, Abraham pues experimenta también palabra profética. Y eso está en capítulo 15, en los versos 13 y 14, donde podemos leer que a Abraham se le anunció los 400 años de esclavitud del pueblo hebreo. También en esa comunión, en esa intimidad con Dios, recibió los pactos de Dios. En aquel día, pues dice que Jehová hizo un pacto con Abraham. Vamos a leerlos porque ahí están lo que Dios le promete a Abraham en Génesis 15:18. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, ¿no? En Génesis 17:7 también la escritura dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Entonces, en esa comunión, en esa intimidad, también él recibe las promesas que Dios le hace a Abraham. También en esa comunión, en esa intimidad, cuando él vuelve pues a ese estado alto, espiritual, que cada uno debe anhelar, pues ahí también a Abraham le cambiaron el nombre. Ya no era más Abraham, sino Abraham. Este hecho es muy significativo. ¿Por qué? Porque ahí el hecho de haberle aumentado o haberle cambiado el nombre, ese nombre implicaba que le puso la letra H, ya no era Abraham, sino Abraham. Entonces, cuando uno ve en las escrituras también el nombre de Dios, ¿no? Que está escrito en las escrituras Yahweh, que es la YW, la YW, la Y, la B, la WH, ¿no? Exactamente. Entonces, Yahweh, ese es el nombre de Dios. Justamente la H es la que le ponen al nombre de Abraham. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, o sea, lo llena a Abraham. Entonces ya era un hombre lleno del Espíritu Santo, producto de esa comunión, de esa intimidad continua con Dios. Ya no era pues el Padre enaltecido, sino sería el Padre de muchas naciones. Génesis 17:5 lo dice. También pues como estaba lleno del Espíritu Santo, también gozó de manifestaciones angelicales. Por ejemplo, las Escrituras dice, y alzó sus ojos y miró he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y esto está en Génesis 18:3. Estando lleno del Espíritu Santo, también experimentó un corazón intercesor. Clamó con profunda e insistentemente por los moradores de Sodoma y Gomorra, lo que podemos leerlo en el capítulo 18 de Génesis, desde los versos del 23 al 32. También en esa comunión, estando lleno del Espíritu Santo,
pues también vio el nacimiento del heredero de la promesa. O sea, vio la gran promesa que Dios le hizo, se hizo realidad. Y eso está en Génesis 21:2. Estando también lleno del Espíritu Santo por esa intimidad, eh, por esa adoración, por esa comunión que tenía con Dios, pues también él recibió fortaleza y gracia en el momento de la prueba. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, pues él toma la decisión, ¿no? Él recibe la fortaleza, la gracia para hacerlo. Y cuando lo iba a ejecutar, el Señor pues envía un ángel y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. En Génesis 22, del 1 al 12 lo podemos leer. También podemos ver en la vida de Abraham, que estando lleno del Espíritu Santo, pues también experimentó o pudo ver el matrimonio de su hijo Isaac. Y no era pues un matrimonio cualquiera, no puedo decir, pero estuvo en el matrimonio de su hijo, no, era un matrimonio por el cual continuaría el cumplimiento de la promesa. Era un matrimonio profético, que el Señor le dio la vida para poder lo pueda vivir, que sus ojos puedan ver, ¿no?, el cumplimiento también de las promesas. Vemos también que, o podemos leer en las Escrituras, que Abraham tuvo plenitud de vida. En Génesis 25, del 7 al 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días. Las Escrituras también resaltan un aspecto importante de Abraham, que lo llamó amigo de Dios, ¿no? 3 veces hay esa expresión en toda la Biblia, que Abraham era el amigo de Dios. Y también podemos ver que Abraham se convirtió también en el padre de la fe. En Romanos 4, del 1 al 12 dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. Entonces vemos que dentro de la vida de Abraham, Dios lo coloca en la cumbre, él tiene esa comunión con Dios, está en ese estado espiritual que tal vez muchos deseamos alcanzar, tener una comunión con el Señor permanente en obediencia, en fidelidad, siempre andaba, pero en un traspiés, él cayó, descendió, se fue a Egipto. Todo el mundo diría, pues ya perdió todo, pero tenemos un Dios de oportunidades. En ese curso, cuando Él regresa y sube y se empeña y quiere alcanzar y no quiere volver a salir, ¿no?, de ese estado de bendición por lo que experimentó en Egipto. Y Él decide continuar, llenarse de tener esa relación continua, esa intimidad con el Señor. Él experimentó muchísimas cosas. Tremendo mensaje para nosotros. Hermano, podemos caer, podemos tropezar, pero Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando tú vuelves a Él, vas a experimentar verdaderamente pues los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida y los podrás vivir. Entonces, el mensaje es, si caímos, esforcémonos para volver a ese estado, para volver a la cumbre, no a ese nivel alto espiritual, para tener esa relación, esa intimidad con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre hay muchas enseñanzas que nos transmites a través de ella. Señor, hoy vemos que eres un Dios de oportunidades. Vemos, Señor, que siempre tu deseo es que podamos gozar de los planes y los propósitos que tú tienes para con nosotros, pero a veces nos salimos. A veces, Señor, tomamos decisiones equivocadas, pero tan igual como Abraham,
debemos volver. Tenemos que esforzarnos, seguir escalando, seguir subiendo a esa cumbre, a ese estado espiritual que tú quieres llevarnos para poder contemplar los planes y los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre, en cada momento, nos redarguya, nos haga ver nuestros errores y que inmediatamente, Señor, podamos volver a ese estado espiritual que tú anhelas, que tú quieres que nosotros estemos continuamente contigo, en intimidad, en comunión, en adoración y en una total dependencia de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, mi querido hermano, tomemos en cuenta lo aprendido el día de hoy. En el próximo mensaje, pues estaremos hablando también de otro personaje, Moisés. Que Dios los bendiga. Recuerda, eres bendecido para bendecir a los demás.